Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Ojos Espirituales. ¿Qué representan los ojos a través de los evangelios? Te doy un ejemplo. Cuando en Mateo capítulo 6, verso 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Mira esta otra versión que dice el mismo verso, Mateo 6:22. La versión es la traducción del lenguaje actual y dice, los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. ¿Qué entonces simbólicamente los ojos representan? Y te digo esto y te pregunto porque vamos a mirar un texto, Juan capítulo 1, verso 18, donde nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, imaginémonos que en la vida humana, en la vida actual, hay una metodología, hay una forma de cómo seres humanos en su presente pueden ver a Dios. La forma de conocer si eso es una realidad posible, verdadera, histórica, real, entonces es conociendo lo que los ojos a través de esta literatura figurativa representan y qué podemos entonces entender sobre los ojos espirituales para que así nosotros también en nuestro presente podamos ver a Dios. Te comparto que el origen de este concepto o de lo que tiene que ver con los ojos espirituales o visión espiritual, el origen de estos términos es desde el Oriente, donde a través de literatura inspirada por Dios, ¿ves? Literatura inspirada por lo espiritual. El ser humano utiliza este término como concepto para enseñar cómo el ser humano naturalmente puede ver lo espiritual. Y se ve lo espiritual a través no de estos ojos naturales físicos, sino se está refiriendo todo lo espiritual se ve a través de la conciencia. Se ve a través del conocimiento y el entendimiento. Se ve a través de un proceso. Entonces te comparto esta pequeña, como decir, definición. El ojo representa la conciencia, es la mentalidad que se tiene. La comprensión, conocimiento, entendimiento que se tiene de todo lo que lo espiritual es y representa. Es el conocimiento y entendimiento de todo lo que Dios presente siempre es. Como decir, atributos, cualidades, características. ¿Ves? Ese entendimiento de todo lo espiritual, el espíritu de la vida, el espíritu como ley presente, el espíritu de verdad, el Espíritu Santo o Cristo. Cristo como el unigénito Hijo de Dios, el mismo espíritu de todo lo que Dios es, el Hijo, Cristo. Eso es, representa y es lo necesario que se entienda
¿Ves? Que se tenga ese conocimiento de todo lo espiritual. Al conocer todo lo espiritual, a través de la historia, se enseña y se practica que así el ser humano en su presente ve a Dios, conoce a Dios, porque entonces naturalmente lo que resulta es a través de tal conocimiento, es a través de tal iluminación dentro de uno, causa el entendimiento y la motivación para el enfoque en las acciones. Vivir y accionar, ser en el presente todo lo que Dios es, porque lo ve, porque lo entiende. Es como decir, vive en la gracia, vive en lo que llamaríamos como cualidades o características, vive en la justicia, en el amor, en la hermandad, en la sinceridad, en la paz. Es una persona leal, veraz, sincera, honesta, pacífica. Es una persona que se domina a sí mismo. Y por eso, por como ve a Dios en su presente, así vive. Es el enfoque y dirección de su vida. Y sabe que entonces el fruto de sus acciones demostrarán la vida que contiene de cómo ve a Dios. Al igual, entonces, lo contrario. Como vemos, si volvemos a los versos, Mateo 6:22, la lámpara, ¿ves? La lámpara, lo que ilumina al cuerpo, es lo que ilumina al cuerpo, el cuerpo refiriéndose a la vida, al caminar de la vida. La lámpara del cuerpo es el ojo, la conciencia, la mentalidad que se tiene. Así que si tu ojo es bueno, ¿ves? Es puro, si tu conciencia es centralizada y enfocada en todo lo que Dios es, porque ahí está la revelación, el entendimiento y comprensión. Entonces todas tus acciones, ves, tu cuerpo, tu caminar, tu vida, revelarán esa realidad. Pero si tu ojo es malo, ¿ves? Y después nos llevaba a la oscuridad. Pero si tu ojo es malo, es entonces lo opuesto a todo lo que la lámpara y la luz representa. Entonces, las mismas condiciones. Tu ojo es malo, es ignorante de todo lo que la vida, Dios, el Espíritu es. ¿Ves? Ahí está la ignorancia. La vida por el Espíritu causa y revela la iluminación, la luz, el entendimiento que se tiene. Entonces la conciencia en el estado opuesto es la falta del entendimiento, que es el ignorante. Por ser ignorante de las cualidades y características de la vida justa, pura, verdadera, pues entonces está condicionado a ese ojo malo, esa conciencia mala, ignorante, egoísta y egocéntrica, a vivir los resultados, y su cuerpo va a seguir las actividades de esa mentalidad ignorante. Por ende, terminando en las actividades y resultados de sus acciones. Es ignorante, una persona envidiosa, egoísta, hipócrita, falsa, desenfrenado, cautivo por sus emociones, y todas esas características que entonces representarían todo lo opuesto a lo que el reino de Dios es presente. Y así vemos esa realidad cuando volvemos a ver el mismo texto en la traducción de la lengua actual, que nos dice: los ojos, refiriéndose a lo mismo, los ojos son el reflejo de tu carácter. Ahora lo podemos entender mejor. Tu mentalidad revelan tu carácter. ¿Ves?
aquello que predomina tu enfoque en el día, entonces demostrará quién tú eres. Tus acciones hablan más que tus palabras y demuestran tu carácter, lo que para ti es prioridad, verdadero, y lo que influencia tu vida. ¿Y de dónde proviene eso? De la conciencia que se tiene. Y cuando se tiene el conocimiento de todo lo que Dios es, se vive todo lo que Dios es presente. Y por eso vemos, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada, no en esta mirada, en tu perspectiva, en tu manera de ver la vida. Y espero que eso nos ayude a entender entonces para mirar estos otros versos y ver Juan capítulo 1, verso 18 con ojos espirituales y ver por qué Jesús dijo: nadie ha visto jamás a Dios. Después dice: pero el único que es Dios, el único refiriéndose al Hijo que es lo que llamaríamos Cristo. A través de las Escrituras también pues podemos personificar al Hijo, a Jesús, pero necesitamos mirar esta literatura en cómo históricamente se originó, porque cuando miramos, tendemos a mirar a Jesús, al Hijo, a Jesús, pues tendemos a mirarlo a Él como el único exclusivo y por ende, a través de las tradiciones de fe que se interpreta el Hijo físicamente, Jesús, pues entonces Él es el único, Él es el exclusivo. Y por cuanto a través de la fe se interpreta Dios se encarnó en Jesús, por ende vemos esa supremacía. Y vemos esa diferencia y de la forma en que a través de la fe y la creencia se relaciona a estos términos y verdades espirituales es basado en la esperanza, en las creencias que entonces ese mismo Jesús vendrá a restaurar todo el mundo. Y ahí se basan la esperanza en los momentos y tiempos del futuro, ya sean apocalípticos o escatológicos. Pero miremos que esta literatura a través de la historia nos está enseñando unas verdades espirituales para entenderlas naturalmente. Jesús en estas historias representa a un ser humano, pero también representa al ser humano que contiene el Espíritu de Dios en él. Y la enseñanza es que así como ese ser humano, Jesús en la historia, se desarrolló y obtuvo en sí mismo, en su naturaleza humana, obtuvo los ojos espirituales de cómo vino él a ver a Dios, para que entonces así nosotros entendamos la historia, los evangelios, donde nos enseñan que él vino, en palabras simples, a compartir con los suyos, con sus compatriotas, con los discípulos, apóstoles y esa iglesia del primer siglo. Vino a compartir esta visión espiritual. Vino a compartir con ellos que estaban en ceguera, estaban en oscuridad. Vino a compartir la visión, la revelación, el entendimiento de lo que Dios a través de la historia siempre es. Y en el contexto del primer siglo, los suyos se encontraban en oscuridad, como Juan capítulo 1, versos del 1 al 5 nos enseña. En el verso 4 y en el verso 5 nos habla de que la luz, representando simbólicamente a Cristo. Cristo que a través de las historias representa el Espíritu de Dios, la palabra, el verbo,
Dios. Una esencia que siempre presente es, y a través del libro de Juan, esa misma esencia, como la verdad, como la gracia presente, como la ley de vida, como lo que tiene el poder para motivar al ser humano a la misma vida del Espíritu, que es la vida justa, la vida eterna. Eso representa la luz, y por eso la luz vino al mundo que estaba en tinieblas, utilizando lenguaje figurativo y simbólico, representando a esas personas en el primer siglo, a esos israelitas judíos que estaban en las tinieblas, refiriéndose a la mentalidad que tenían, ignorantes del reino de Dios, ignorantes de la vida, del espíritu, de la sinceridad, de la justicia, de la hermandad. Y estaban ignorantes porque naturalmente habían sido condicionados a su sistema tradicional, basado a su literatura, lo que llamaríamos su Tanakh, lo que llamamos el Viejo Testamento. ¿Ves? Toda esa formalización como la tradición judeo-hebrea, y a la misma vez su sistema sociopolítico que desde que nacieron los condicionó a sus ideas, a sus agendas, a su mundo y a esa conciencia, a ese ser interno, que entonces la Biblia personifica como que estaban muertos. Y ves, si se refiere a muertos al Espíritu universal, al Espíritu de Dios. Y esto es significativo entender, porque cuando la Biblia, especialmente cuando Jesús habla de Dios, mi Padre, mi Señor, inclusive en el libro de Juan capítulo 8, a quienes ustedes llaman su Dios y mi Dios, este tipo de lenguaje, podemos interpretar que se está refiriendo solamente a un Dios, y que desde Génesis hasta Apocalipsis toda la Biblia habla de un Dios. Pero aquí nos está revelando una verdad de la historia. Y para ponerlo en una forma simple, la forma en cómo Jesús habla de Dios y todo lo que se refiere a Dios, a mi Padre, mi Señor, es totalmente diferente a la interpretación del Dios de la cultura judeo-hebreas. Se está utilizando la misma palabra, pero en acciones demuestra que provienen de una esencia totalmente diferente. Por eso en esta página, desde el primer video, en esta página Universidad Cristo, desde el primer video el énfasis es compartir la vida histórica de un hombre de la historia que conocemos como Jesús, interpretando su historia naturalmente, para entender las Escrituras de una forma natural. Y por eso todos estos términos y conceptos espirituales necesitamos discernirlos, entenderlos espiritualmente en los términos y significados que desde su origen significaron y fueron intencionados para ser usados, porque enseñaban unas verdades de la vida natural. Interpreto la vida de Jesús a través de la historia de la humanidad, para entonces así poder entender estos conceptos, como cada vez que Jesús dice, y esta es la vida eterna,
como Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. El principio de la vida eterna es un principio oriental. Y al entender los términos y el significado que se está refiriendo a la vida eterna, es como decir a todo lo que el espíritu de la vida como ley presente es. Y a través de la historia, el espíritu como ley presente que nos une a todos. Por eso el universo, una realidad que nos convierte a todos en, como diríamos, hermanos. Al ser consciente de esa unión en esta vida, es ser consciente del espíritu o la ley presente que es. Y por ende, lo que la ley a través de la historia se conoce como la justicia o la rectitud. Porque somos hermanos. Si somos hermanos, tú no le haces daño o mal a otra persona. De ahí proviene la ley de oro. Entonces, estos conceptos espirituales que vienen desde el oriente y al entenderlos a través de los evangelios, nos iluminan y nos revelan esta realidad. Que entonces Jesús fue el ser humano histórico que nació como un judío y fue instruido en su cultura y en su tradición y en su sistema sociopolítico. Jesús fue instruido en la literatura que sus escribas crearon históricamente para distinguirlos a ellos, a los israelitas, a los judeos hebreos, en un tiempo en la historia, para distinguirlos de otras naciones, que otras naciones tenían sus historias, sus creaciones, tenían sus dioses. Y aquí en la historia, desde Génesis, por eso la creación de un mundo a través de las historias de escribas de seres humanos que en la historia crearon sus historias y en sus historias su Dios. Por eso vemos la diferencia cuando comparamos otras historias que antecedieron las historias del Génesis. Por eso también vemos desde el Génesis hasta Malaquías en el testamento de los judeo-hebreos israelitas, vemos cómo su Dios, vemos cómo el Dios de su literatura y de sus historias, vemos cómo de Ur de los Caldeos del antiguo cercano oriente, este personaje en sus historias, Abraham, vino. Vemos Moisés, personajes en las historias del pueblo judeo-hebreos, y vemos entonces el personaje Yahweh, Jehová, el Dios, el Señor, Hashem, el Dios de su literatura. Y vemos entonces sus leyes, mandamientos, ordenanzas, rituales, sacrificios. Y vemos en ese proceso también sus pactos, sus promesas. Y vemos la promesa de la tierra prometida. Si tú me obedeces, Israel, ¿ves? Ahí vemos la exclusividad en la literatura, porque era para separar al pueblo de otras naciones que tenían sus dioses y sus historias. Es lo que vemos en el Viejo Testamento. Y para distinguirse entonces, Israel, si tú me obedeces, estas serán las bendiciones, como Levíticos 26 y Deuteronomio 28 nos dice. Pero si tú me desobedeces, entonces vemos juicio o las maldiciones. Y vemos a través de las historias del Viejo Testamento unas cualidades y características del Dios que resemblan ideas humanas. Es ideas humanas.
Ideas no que provienen de una ley universal, sino nuevas ideas en la historia creadas para convenir a personas en la historia. Y de ahí continuar su historia creciendo a través de nuevas legislaciones, de nuevas leyes, nuevas historias hacia su tierra prometida. Vemos en las historias del Viejo Testamento cómo las naciones iban a ser destruidas porque el Dios de la literatura había escogido a Israel y entonces decidió en sus promesas y pactos darle la tierra de los cananeos, darle la tierra de otros. Y vemos todas esas historias, el éxodo de Egipto y todas esas historias que fueron las historias que condicionaron a Jesús de la historia. Y vemos al ser que nació en su tradición, creció y después de la edad de 12 años, como la Biblia no nos menciona, desde los 12 hasta los 30, 18 años. Entonces, cuando miramos la realidad de la historia, vemos la realidad de los conceptos espirituales que históricamente antecedieron las tradiciones de los israelitas, su génesis, su literatura. Inclusive antecedieron las tradiciones de pueblos como Babilonia, Sumeria, Mesopotamia, Egipto y todas estas historias del antiguo cercano oriente, porque desde el oriente se originaron históricamente los conceptos espirituales, la revelación de Dios y el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Su origen no es Génesis ni la Biblia judeo-hebrea. Esa es una segunda historia de monoteísmo. El origen del monoteísmo es el oriente. Esto nos ayuda a entender y el por qué en esta página históricamente Jesús fue el ser humano que después de los 12 años dejó a su tierra y su parentela, aprendió en el oriente y después vino a los suyos y regresó a iluminar, a abrir sus ojos espirituales, porque estaban condicionados al espíritu de sus historias y a los deseos de sus promesas. Y los deseos de sus promesas eran que todos los gentiles, todas las naciones son enemigos. Y solamente tus hermanos son tus hermanos israelitas, como Levíticos capítulo 19, verso 18 lo enseña. Tenían desde el principio esa gente del primer siglo a los que Jesús vino, que vemos en el Evangelio o en el Evangelio de Mateo, pero vemos en el Sermón del Monte las enseñanzas. Según Mateo capítulo 5, 6 y 7, vemos cómo entonces Jesús vino en un espíritu diferente al de su tradición, en una conciencia de Dios diferente al Dios de su literatura y de sus historias. No el mismo Dios, no el mismo espíritu. Por eso Él en un espíritu diferente, ¿ves? En una conciencia que veía con ojos espirituales, que veía la realidad de Dios como una ley universal, y por eso en esa ley activa vivió. Por eso demostró cómo los judíos del primer siglo llamaban a enemigos, como los romanos. Él los concientizó a son todos hermanos.
ama a tu prójimo como a ti mismo, con una mentalidad totalmente diferente a cómo los judíos, hebreos, israelitas interpretaban esa ley o ese mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como Levíticos capítulo 19, verso 18 dice. La interpretación era solamente selectiva o inclusiva de solo tu prójimo es solamente otro hermano tuyo, israelita, no los gentiles. Por eso vemos en Lucas capítulo 10, versos del 25 al 37, esa historia donde un experto en la ley vino como que con su agenda a hablar con Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna, como les dije, un concepto de la historia. ¿Qué debo hacer para vivir en mi presente en la justicia de la ley de esta vida? En lo correcto, en lo bueno, en lo perfecto. Y Jesús le dice: ¿qué dice vuestra ley? ¿Qué dice Moisés? ¿Y cómo la interpretas? Y él dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, con todos tus recursos, cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: fantástico, entonces vive así. Pero dice el texto que el hombre quería justificarse y le dice: ¿y quién es mi prójimo? Al hacerle esta pregunta, entonces está diciendo mucho. Le está diciendo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es mi hermano israelita. Y Jesús le da la lección del espíritu de la vida eterna. Tu prójimo es todo ser humano. Y por eso vemos que le contó la parábola del samaritano, del buen samaritano. ¿Quién era un samaritano? Un no judío, uno que no era un israelita. Vemos que a través de la historia, la Biblia nos está revelando dos espíritus. Como diríamos, lo que Dios representa a través de la historia tiene que ver con la mentalidad, la conciencia que el ser humano tiene y demuestra cómo interpreta su definición de lo que Dios es. A través de las historias del Viejo Testamento, y quiero ser lo más claro posible, el pueblo, su ideología de su Dios era selectiva, inclusiva, era única solamente para ellos, desconsiderando, no considerando la historia y no considerando cómo por miles de años históricamente seres humanos habían interpretado, creado, diseñado metodologías, normas, mandamientos, no leyes, sino prácticas de vida natural como una realidad presente que el ser humano puede percibir, puede entender y comprender que hay una realidad, que todos somos parte de esta vida, de este universo, por ende todos somos partes del uno, de lo que llamaríamos la esencia espiritual, Dios, que naturalmente eso se puede ver, eso se puede comprender. Y por eso, hazle a otras personas lo que te gustaría que te hagan a ti. La ley de oro. O por eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo siendo todos. A través de la historia, comenzó una nueva creación, separándose
de la historia y del espíritu universal, separándose de la conciencia de Dios como espíritu eterno presente. Y naturalmente, al crear unas nuevas historias, al crear un nuevo Dios en su literatura, unas nuevas leyes y formas, unas nuevas historias, donde entonces ahora el Dios de su historia solamente a ellos los consideraba sus hijos, no a los egipcios, no a los cananeos, no a otras personas, y por ende vemos tantas historias de destrucción de seres humanos, no tan solo de seres humanos, de la tierra, de animales. Cuando desde el oriente el espíritu de la vida es el amor, la paz, la justicia, la hermandad, y por ende uno de los principios, ahimsa, no violencia. Tú no le haces mal, tú no le haces daño, tú no le mientes, tú no le robas a nadie. Tenemos por miles de años, históricamente, estos conceptos y principios inspirados por Dios a través de generaciones de personas, y después vemos un total cambio en la literatura judeo-hebrea. Y por eso vemos a un judío, Jesús en la historia, como tú y como yo, que fue instruido en su tradición y fe y conocía, pero después al él naturalmente conocer de su historia y de las historias de otros pueblos, al ser entonces revelado y concientizado, al ser sus ojos abiertos al espíritu por el cual vivir en amor, en paz, en hermandad, en no violencia, por eso naturalmente regresó a los suyos a instruirlos. Y ahí vemos cómo a través de los evangelios, aquellos que no veían a Dios, ¿a qué Dios? Al espíritu de esta vida eterna. No veían, no eran conscientes de cómo ser sinceros, de cómo considerar a otros hermanos, de cómo ser justos. Y por eso vemos las historias de la vida de Jesús y cómo Él fue abriendo, impartiendo esos ojos espirituales, esa nueva conciencia a través del evangelio que salía de su boca, de la buena noticia, de la realidad presente como ley eterna, que el reino de Dios es un tesoro dentro de ustedes que necesita ser descubierto. Una perla de gran valor dentro de ustedes que necesita ser descubierta. El reino de Dios no era una realidad de un templo, de rituales, de religiosidad, de tradiciones sociopolíticas para en conflicto ser poderosos sobre otros, o sobreimponerse, ser superiores a otros seres humanos. No, la realidad del reino de Dios no iba a venir con actos, ni iba a ser algo visible que iban a hacer y a suceder cosas sobrenaturales para causar el reino de Dios. No, el reino de Dios siempre presente. Y vemos la diferencia entre los conceptos del reino de Dios que su tradición, sus hermanos judeo-hebreos contenían, porque la realidad del reino de Dios para ellos tenía que ver con la posesión de bienes materiales, de tierra y de reinar sobre Jerusalén y las tierras del mundo. Y Jesús no vino en ese espíritu, no vino en esa conciencia, no vino en esas leyes, ni en ese Dios de su literatura y de su pueblo. Vino a revelarles, a abrirle los ojos espirituales para que vieran
a Dios, para que vieran al Espíritu de la vida real siempre presente como ley de vida, como la justicia, como la esencia por lo cual vivir, por el bien, por la hermandad, por la paz, por la misericordia y por todas las cualidades que todo lo que el reino de Dios a través de su evangelio representó. Por eso vemos en el desarrollo de la iglesia cómo los ojos fueron siendo abiertos y vemos cómo los ojos de la conciencia de Saulo de Tarso fueron abiertos. Vemos el progreso de la vida de Pedro desde que Jesús le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Vemos su proceso en muchas situaciones y vemos cómo fue transformado a medida que su percepción, su entendimiento de todo lo que Dios es, fue siendo asimilado. Entonces, volviendo a textos, y sé que me he extendido, pero quiero enfatizar en estas verdades históricas para que nos ayude a entender la historicidad de estas historias y nos ayude a entender nuestro presente. Desde Juan capítulo 1, verso 18, nadie ha visto a Dios jamás, pero el único refiriéndose a el Espíritu de Dios, que a través de las Escrituras, ese único, el unigénito Hijo de Dios es Cristo. El único que es Dios, por eso Cristo es Dios, es el mismo Espíritu, una misma esencia, porque es una realidad espiritual. Está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y vamos a ver a medida del progreso cómo esto entonces se da. Por eso Mateo 5:8, ¿qué nos dice? Los puros de corazón verán a Dios. Entonces, cuando se entiende todo lo que Dios es, ahí se forma el puro de corazón. Es la persona que su vida es transformada. Antes vivía en la ignorancia de todo lo que el espíritu de la igualdad, de la hermandad, de la justicia era, por cómo naturalmente había sido condicionado en su sistema, en su tradición religiosa y en su sistema sociopolítico. Y después de haber sido instruido, enseñado, capacitado, vino a conocer y a entender unas nuevas formas de cómo vivir, y al asumir responsabilidad y decidir cambiar, es inevitable que la vida sea transformada. Y ahí vemos cómo entonces personas que eran impuras a través de sus pensamientos y acciones vinieron a convertirse en personas puras al cambiar su conciencia, y al cambiar su conciencia cambió sus acciones. Y por eso vemos que los puros de corazón verán a Dios. No se está refiriendo allá en el cielo después de la muerte algún día como la esperanza a través de la religión y tradiciones de fe occidentales. Se está refiriendo en términos espirituales que al ser entendidos, ¿ves? Cuando los ojos espirituales se abren, entienden y ven la presencia de Dios en ellos y actúan y viven en tal esencia presente, en tal ley de vida, porque la presencia de todo lo espiritual, en la definición, en la misma definición que se define lo espiritual desde el oriente, presente siempre es. Vemos cómo se ve a Dios, como Mateo 5:8 nos los dice, al ser puro.
Vemos que eso es un proceso. También podemos ver en este proceso de Juan, te comparto algunos versos como Juan capítulo 6, verso 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Ves? Este verso tiene mucho de este tipo de lenguaje figurativo. Y si tomamos unos minutos, te comparto ciertos puntos. Cuando dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve, ¿ves? Todo aquel que entiende al Hijo. El Hijo, nuevamente, el Hijo de Dios, es un término espiritual que la Biblia utiliza, y a través de la historia, el mismo concepto, principio, se refiere al Hijo, es el Espíritu de Dios. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre se refiere al Espíritu de Dios como el Hijo dentro del hombre. El Hijo de Dios, el Espíritu de Dios dentro del hombre, es lo que empodera al hombre. ¿Ves? Es cuando el hombre, el ser humano, es consciente, entiende lo que el Espíritu, lo que Dios es. Y eso causa el Hijo de Dios dentro del hombre. Eso causa el Hijo del hombre, el Espíritu de Dios que vivifica, que empodera, que salva, que renueva, que resucita de ese estado de muerte espiritual, ¿ves? De ese estado ignorante, de ese estado en la oscuridad, ignorante de todo lo que la luz, la vida y la verdad presente es. Y por eso resucita de los muertos. Por eso, como la Biblia nos dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es un concepto espiritual. No nos está diciendo eso, que después que estemos muertos, como la gente que está muerta hoy, el día que Cristo venga, ahí los muertos en Cristo resucitarán primero. No. Necesitamos entender estos términos espirituales, porque quienes a través de las enseñanzas estaban muertos. Estaban muertos los discípulos, estaban muertos esas personas contemporáneas en el primer siglo, que cuando Jesús vino a través de sus evangelios, como vemos en el Sermón del Monte, eran ignorantes al Espíritu de la vida. Por eso se categorizaban, o a través de los evangelios personifica ese estado de ignorante como muerto, como que estaban en tumbas, como Juan capítulo 5 nos habla. Por eso Jesús decía, deja que los muertos entierren a los muertos. Es aquellos que están en esa conciencia ignorante, quieren seguir viviendo su vida en ese espíritu egoísta. Déjalos que continúen y sean responsabilizados de todos aquellos y de su vida natural. Pero por eso en Cristo, ¿ves? En el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo, en el Consolador, en el Espíritu de verdad, en el Abogado Defensor. ¿Ves? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Al entender todos estos términos, cuando nuestros ojos espirituales se abren, cuando nuestra conciencia puede recibir a través de enseñanzas el entendimiento, ¿ves? La iluminación, la revelación de lo espiritual, podemos entender mejor Primera de Corintios, capítulo 15, ese capítulo entero. Como en el capítulo 15, en los versos finales, creo que del 52 en adelante, o el 55, cuando se reconoce que quien tiene el poder de la muerte es el pecado. Y cómo entonces, a través
de Primera de Corintios 15 se está concientizando espiritualmente al poder de Cristo dentro de aquellos que estaban muertos. Y cómo en Cristo, los muertos en Cristo resucitaron. Y cómo entonces eso nos enseña el empoderamiento dentro del ser de aquellos que cuando sus ojos espirituales se abren, que entienden todo lo que Dios es y viven, asumen su responsabilidad para que sus acciones demuestren lo recto, lo puro, lo perfecto. Es así como aquel que tenía el poder de la muerte, que era el pecado. ¿Y qué representa y significa el pecado? Fallar a la marca, hacer lo incorrecto. La gente hacía lo incorrecto o se hace lo incorrecto porque es ignorante de lo correcto. Cuando lo correcto se les revela, entonces se responsabiliza, porque al revelársele empodera al ser humano para que ahora reconozca la ley de causa y efecto, o reconozca que ahora al entender la forma justa por la cual vivir, entonces es empoderado para que antes lo que lo dominaba, antes lo que hacía que era pecado, que lo llevaba al fruto de la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios como el regalo o don es vida eterna. ¿Y qué es la dádiva de Dios? Esa conciencia, cuando esos ojos espirituales se abren, que uno ve a Dios. Y por eso, al entender lo que Dios es en el presente, vive. Y así entonces vemos cómo aquel que tenía el poder de la muerte, el pecado, simbólicamente hablando, refiriendo a esa transición que sucede dentro del ser humano, que ahora, al ser entendido, al entender lo espiritual y responsabilizarse, entonces lo que antes hacía mal, lo que antes tenía dominio y control de su ser, ahora empoderado en el espíritu, ahora él domina y procura hacer lo correcto, lo justo y vivir por todo lo que presente Dios es. Y ahí, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y eso es lo que estos versos nos están enseñando, lo que naturalmente sucede dentro del ser humano cuando uno entiende la correcta forma de vivir y decide vivir por la correcta forma. Todo cambia. Y eso es lo que estos versos nos están diciendo. Y por eso vuelvo a Juan capítulo 6, verso 40. Porque esta es la voluntad de Dios. Hacer el bien, vivir en esa conciencia, esos ojos espirituales, tenerlo. Y por eso es quien ve al Hijo, quien vive por el Espíritu y cree en Él. Y ese es quien tiene vida eterna. ¿Ves? Ese es quien vive siempre por la ley, siempre presente. La ley de justicia, de hacer lo bueno en todas las áreas. Es ese veraz en todo lo que es y hace. Y yo mismo lo resucitaré el día final. Ese día final no se está refiriendo a escatológicos tiempos, apocalípticos tiempos en el futuro. El día final es ese concepto espiritual que se refiere el día último, donde uno pasó de muerte a vida. ¿Ves? Es ese momento instante que se dejó de hacer lo erróneo, lo malo, el pecado, por la nueva conciencia. ¿Ves? En ese día final, en ese momento, está hablando en ese preciso instante que uno es resucitado. Que ese ser ignorante, muerto espiritualmente hablando, es vivificado. Ese último día de esa vida carnal, egoísta,
superficial, esclava, muerta por el pecado. Y en Cristo, al ser resucitado, ahí pasó ese día final y se entró en la vida eterna. ¿Ves? Se vive ahora por todo lo que la vida eterna es. No se está refiriendo allá al futuro después de la muerte. Se está refiriendo a la realidad que por cuanto el Espíritu, Dios es eterno y su ley presente de justicia, de paz, de amor, de vida buena siempre es el ser humano que cambia y vive por todo lo que eso es. Ahí entró a la vida eterna. Juan capítulo 14, verso 9. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto, ¿no? Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Vemos ese progreso, como desde Juan capítulo 1, verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Vemos ya en el verso, aquí en el capítulo 14, verso 9. Vemos cuando uno lee el libro de Juan, ¿por qué Juan en el capítulo 1, verso 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios? Porque naturalmente, Juan el libro está empezando y vemos la condición en que ese pueblo judeo, hebreo, israelita se encontraban en oscuridad, se encontraban en tinieblas, se encontraban en ignorancia de todo lo que el reino de Dios o lo que esta ley presente universal era, por cómo habían sido condicionados. Asimismo, el Juan capítulo 2, en los últimos versos, nos habla de que Jesús, antes de comenzar la historia de Nicodemo, nos habla de que Jesús veía el estado y condición de los suyos. Él conocía lo que estaba en sus corazones. ¿Y qué conocía? Conocía lo que predominaba su ser. Por eso en Juan capítulo 8 los llamaba, ustedes son esclavos de su naturaleza. Vemos estos términos y por eso vemos la historia de Nicodemo. Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Tus ojos espirituales tienen que darte la nueva vida de este espíritu. Tú fuiste condicionado, Nicodemo, a tu sistema y tus tradiciones. Y eso no es. Y vemos esa realidad. Entonces, cómo a través de la vida y ministerio de Jesús, naturalmente, aquellos que no tenían ojos espirituales, ¿ves? Que no tenían una conciencia de la vida justa, fueron entonces, al ver la vida de Jesús, a un ser humano judío como ellos, cómo vivía sobrenatural, cómo podía vivir sobrenatural. No porque Él era un Dios que se encarnó y por eso, siendo Dios, era todopoderoso sobre todos los males, sobre todas las enfermedades. No, como un ser humano natural, al desarrollar una conciencia espiritual, al ver a través de sus ojos espirituales todo lo que Dios es, el amor, la justicia, la hermandad. ¿Ves? Por esas cualidades y características vivió el ser humano empoderado, enriquecido y enfocado en vivir por todo lo justo, lo puro, lo verdadero, lo honesto, lo amable, lo amoroso y todas estas cualidades que representan el reino de Dios presente. Y por eso, entonces, al Él evidenciarles esa vida, al ellos verlo a Él vivir así, entonces era así mismo y vivir así es ver a Dios. Y aquí es donde está este evangelio y buena noticia. El Salvador no es a través de la historia un ser humano, Jesús,
cómo a través de la fe se cree y respeto las creencias. Estas historias nos están enriqueciendo con unos términos espirituales para, al ser entendido en nuestra naturaleza mente, se nos abran los ojos espirituales y reconozcamos que ese Salvador es Cristo, refiriéndose al Espíritu de Dios. Cuando se ve, cuando se entiende todo lo que Dios es. Y por eso ese Salvador es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ser uno con el Padre, con la misma esencia, si no es en la misma esencia, en ese Salvador, que es Cristo, que es ese espíritu dentro de uno que impulsa, ilumina, que motiva, que activa, que influencia, que anima, inspira las acciones, los pensamientos, las palabras y las acciones del diario de uno en ese mismo espíritu. ¿Ves? Ese espíritu dentro de uno lo es todo. Es esa perla de gran valor encontrada, es ese tesoro escondido, es ese manantial como fuente de vida eterna que está dentro de uno, que al uno contenerlo y reconocerlo, entonces uno vive en esas riquezas que siempre son en uno, porque la realidad de Dios no es allá arriba en los cielos, sino es una presencia que siempre es, y al ser eso entendido, causa la paz que sobrepasa todo entendimiento y la vida eterna. Y por eso tengo una serie más de textos y los voy a dejar aquí, pero quería terminar con cómo, vemos ese proceso de aquellos que no veían a Dios y cómo lo vieron. Al entender tanto a través de la vida de Jesús como ejemplo del primogénito, de aquel que resucitó de los muertos. Sí, Jesús que experimentó naturalmente su vida histórica, esa realidad que tú y yo tenemos que experimentar también como Él. Tú y yo también tenemos que morir a nuestra egoísta, ignorante, ciega en oscuridad manera de vivir. Tú y yo tenemos que tomar nuestra cruz, que eso es lo que representa. Ir a nuestro Gólgota, a nuestra mentalidad, para renovar nuestra mentalidad y que Cristo resucite en nosotros la vida del Espíritu de justicia como la ley perfecta que siempre es. Resucite en nosotros para así ver a Dios y actuar en Dios, porque lo vemos en todo y en todos. Y termino con Juan 16:16. Un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo, un poco y me veréis. Por un lapso de tiempo nos dice la historia que Jesús iba a estar con ellos y después se fue y dejaron de verlo. Dejaron de ver su vida y para participar con Él. Pero ¿cómo después lo vieron? Lo vieron al entender dentro de ellos la misma vida del Espíritu. Así a través de la historia nos habla de lo que la parusía es, la venida, el regreso. Tiene que ver con ese momento que los ojos espirituales dentro de uno se abren. Y es ahí instantáneamente donde uno ve todo lo que Dios siempre presente es. Para entonces en ese espíritu, en ese sentir, ser motivado a vivir por esa presencia. Y así aquellos que no veían a Dios, ahora a través de sus nuevos ojos espirituales, lo ven. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.